comidas en los salones 21, planta alta. En un momentito les comentamos la logística. Les adelanto que no se requiere ninguna inscripción. Bueno, en lo que alguien se anima, yo quisiera preguntarle al doctor Kazuo, creo que sí, esto es un estado del arte con todas las opciones que hay de tratamiento. En México, con las opciones disponibles, ¿cuál sería la recomendación para iniciar? O sea, dos preguntas. Una, en un paciente que no ha respondido a terapia de primera línea, ¿cuál sería el biológico o la molécula pequeña que podríamos utilizar? Y la otra pregunta sería, en aquel paciente que decidimos de entrada iniciar con un biológico o molécula pequeña, ¿cuáles serían las opciones que tenemos en México? Sí, bueno, algo que es muy importante es de que si nosotros tenemos un paciente que es refractario a tratamiento convencional y queremos iniciar idealmente un biológico, pues va a depender mucho de las características clínicas. Vamos a decir que si es un paciente que es con actividad moderada a grave, ambulatorio, el tratamiento de primera línea ideal sería vedolizumab, por ser eficaz y muy seguro. Esta terapia no necesita combinar con ninguna tiopurina, lo cual pues disminuye mejora el perfil de seguridad y disminuye los eventos adversos asociados a tiopurinas. Pero ¿qué pasa en el paciente CUSI grave refractario a esteroides intravenosos? Ese paciente sí tiene que ir a infliximab de entrada. Entonces, yo creo que sí va a depender mucho de este fenotipo. Lo que se ha visto en los estudios es que un paciente que inicia vedolizumab como primera línea y después falla a vedolizumab y usamos como segunda línea un anti-TNF, no hay una pérdida de respuesta al anti-TNF como se observa a la inversa. Un paciente que empieza anti-TNF, sí, como les mostraba en los estudios, pierde respuesta, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Ahora, ¿qué pasa en el otro escenario? Un paciente que ya está con un biológico, pues bueno, hay que ver aquí porque el uso de moléculas pequeñas, al menos en Estados Unidos, se recomienda ya usarlo de segunda línea posterior a falla a un anti-TNF. Ahora, realmente aquí habría que considerar igual la estratificación y la individualización de cada caso, pero probablemente si vamos a la inversa de darle una terapia como vedolizumab, después damos un anti-TNF, yo creo que ya después seguiría darle una molécula pequeña, ¿no? Porque realmente ya es un paciente mucho más refractario. Pero obviamente también tenemos que considerar que también podemos usar ustekinumab, o ya ahora vienen las antiinterleucinas, los inhibidores de antiinterleucina 23 que también son muy efectivos, como les mostraba guselkumab, que ha mostrado terapias. A mí me sorprendió ahora en el europeo de este año, tasas de remisión histológicas alrededor del 70% con guselkumab. Entonces, lo que ahorita es verdad, en un año, en 2 años puede ir cambiando, ahora sí, de acuerdo a la evidencia científica. Gracias. Muchas gracias, felicidades, doctor. Una pregunta muy puntual. En el paciente anciano con colitis ulcerativa que tiene un brote, ¿cuáles serían sus recomendaciones en cuanto al uso de terapia avanzada, teniendo en cuenta que muchas veces esos pacientes pues tienen como ciertas características como fragilidad, pérdida de peso, anemia, etcétera? Sí, bueno, tú estás hablando pues ya de una población, pues el adulto mayor, que tenemos que considerar mucho las comorbilidades, ¿verdad? El adulto mayor puede tener comorbilidades sobre todo cardiovasculares, eso es muy importante, o antecedentes de neoplasia, insuficiencia cardíaca, en donde, por ejemplo, ahí el iniciar una terapia anti-TNF de primera línea no sería lo ideal. Y obviamente pues ahí lo que se recomienda es iniciar una terapia más segura como vedolizumab, por ejemplo, en donde no tiene esta cuestión de aspectos de seguridad, ya sea vedo o ustekinumab, ¿verdad? O ahora un selectivo de interleucina 23 que son todavía más seguros que el ustekinumab. Lo que
Ya en un paciente adulto mayor, considerar una molécula pequeña, ahí sí pues hay que ponernos, y sobre todo también un modulador de esfingosina, tenemos de ser muy cautelosos porque considerar el antecedente de trombosis, por ejemplo, antecedentes, arritmias, ¿no? E hipertensión, porque estas terapias, sobre todo los moduladores de esfingosinas, pueden estar asociadas a arritmias cardíacas y también a crisis hipertensivas. Entonces, yo consideraría que el espectro de moléculas pequeñas, pues sí, sería muy limitado en el adulto mayor. Muchas gracias, doctor. Me parece fascinante porque el futuro va a ser bastante prometedor para los pacientes en cuanto a opciones terapéuticas. Y la última cosa es, ¿cuál es su opinión respecto a terapia combinada utilizando inhibidores de JAK? Perdón, ¿puedes repetir? Los inhibidores de JAK sinasas, su opinión en cuanto a terapia combinada utilizando inhibidores de JAK. O sea, un biológico con un inhibidor JAK. Realmente no hay mucha experiencia. Actualmente hay solo series de casos o reportes de casos en donde se recomienda utilizar, si vas a usar un biológico, pues la terapia más segura que sería Avedo con un inhibidor JAK o una interleucina 23 con un inhibidor JAK, selectivamente en pacientes que, bueno, tienen un perfil de agresividad que no te responden a un biológico y tú quieres optimizar el tratamiento, agregarles una molécula pequeña pudiera ser una buena opción en ese tipo de pacientes. Gracias. Por motivos del tiempo ya no vamos a tomar más preguntas, pero si quieren después abordar al doctor Kazuo, con mucho gusto responderá sus inquietudes. A continuación, el doctor Gómez Escudero nos va a presentar el manejo de las complicaciones de la inmunoterapia. El doctor Gómez Escuderos es actualmente nuestro presidente.